Bueno, buenas tardes, buenas noches con todos. Mi nombre es Antoinette Guevara, discípula de la pastora Daisy, líder. Y estamos en la Iglesia de Transformación, Gracia y Poder de Lima, Perú. ¿Amén? Amén. Amén. Hoy día nos toca el capítulo 3 del libro de las 12 cortes celestiales. Hoy nos toca hablar de la corte celestial central. Antes que nada, para empezar, vamos a dar una pequeña oración. Amén. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por este día, por esta tarde, Señor. Declaramos, Señor, que donde están dos o tres en tu nombre, aquí estás tú, Señor. Hoy nos ponemos, Señor, por la ley del acuerdo, Padre, para recibir la impartición de tu palabra, Señor, para recibir la impartición, Señor, de la revelación. Hoy le damos la bienvenida al Espíritu Santo, Señor, para que Él sea el que nos guíe, el que nos instruye, el que nos enseñe, Señor, y aún, Señor, se manifieste, Padre, tu gloria y tu poder de la manera en que tú quieres. Hoy nos despojamos, Señor, de toda corrupción, Señor, nos despojamos de toda carga, toda preocupación, Señor. Le quitamos todo derecho legal a las tinieblas, Señor, y entramos, Señor, a tu presencia, Señor, redimidos por medio de tu sangre, por medio de tu gracia, Señor, declarando y profetizando un nuevo tiempo en nuestras vidas. Amén. 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 Estamos en la corte de... ¿En qué corte estamos? Sacar. Estamos en la tribu de Sacar. Amén. Bien, para aquellos que han estudiado y han leído el libro, la corte celestial central, ¿qué nos dice? Para los que han leído, ¿qué nos dice? ¿Qué nos se pueden decir? Hermana Gina, ¿qué ha entendido de la corte celestial central? Es la que trae imagen y más abundancia. ¿Cómo? ¿Cómo te puedo explicar? Es la que trae restitución. La corte central es la corte de Judá. No estamos hablando de la corte celestial central. Ah, ¿Qué más podemos entender de la corte central? Amén. ¿Qué más podemos entender? Es el lugar donde está el trono de Dios y los integrantes que la componen. Amén. Las cortes de la tierra son instituciones que tienen por objetivo, ¿qué tienen por objetivo estas cortes? Traer justicia. Impartir justicia. Pero dice el libro que hay alguien que trae corrupción. ¿Quién es ese espíritu que trae corrupción? Belial. Corruptor o corrupción. La corrupción es una constante de las cortes. Si tenemos las cortes celestiales que hacen parte de un reino incorruptible al que Belial no tiene acceso, no todo aquel que va a una iglesia o dice ser cristiano tiene la facultad de mover las cortes celestiales. ¿Es cierto? Ahora, como siempre hemos escuchado, ¿no? ¿Usted cree que alguien que esté en pecado puede mover las cortes? No, ¿verdad? Entonces, dentro de las 12 cortes existe una corte central desde donde se imparte justicia al mismo Jesucristo y es la corte de Judá. Esa es la corte central. Amén. ¿Hasta ahí se quedó claro? Ahora, para profundizar este tema, en el capítulo 5 del libro de unción de juez de la página 58, ¿qué nos dice? 58 edición de juez. Sí, el libro de unción de juez. En la página 58 nos habla de los componentes del trono de Dios. ¿Ya lo tienes? Ahí dice, el primer punto, la corte celestial. Si nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, capítulo 4, desde el versículo 1 al 4, habla de un trono establecido en el cielo y habla de que hay 4 seres vivientes, ¿cierto? Sí. Amén. Que todo el tiempo están gritando. ¿Qué gritan todo el tiempo? Santo, santo, santo. Quiere decir que Dios habita en la Santidad. santidad. Bien, ahora, el trono de Dios debe ser revelado en nuestras vidas, así como Juan pudo subir para verlo, nosotros debemos ascender en la revelación para ver cómo funciona y poder llevar nuestra demanda ante un estrado judicial. ¿Cómo nosotros podemos llegar a la revelación? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Sus celulares en silencio, por favor. ¿Por medio de quién llegamos a tener revelación? El Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, más fuerte, no los escucho. ¿Palabra? Ya, ¿qué más? ¿Cómo entramos a una atmósfera Por medio de la obvio, por medio de la adoración.
Pero, ¿quiénes son los que tienen que estar presentes dentro de una corte, dentro de una demanda, dentro de una corte celestial? ¿Quiénes tienen que estar presentes? Los hijos de Dios. Las 9 testigos. El Las 9 testigos. Ya, ¿qué más? Los 24 ancianos. Eso ya sabemos, pero hay algo que tiene que estar presente. El juez. El acusador. Los ángeles. No podemos afluir en una corte si no están los ángeles. Porque ¿quiénes son siervos nuestros? Los ángeles. Nosotros, por eso dice, los santos lo declaran y los ángeles Me lo ejecutan. lo ejecutan. Entonces, si nosotros vemos que los componentes del trono de Dios, ¿quiénes son los componentes del trono de Dios? Los 24 ancianos, como lo han dicho, Los 4 seres vivientes. Los 7 espíritus de Dios. los 7 espíritus de ¿Quiénes son los 7 espíritus de Dios? Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación, de temor de Dios. Espíritu De Jehová, de Jehová. espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu del conocimiento. Dentro de ellos están los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos 9 dones? La paciencia, la ¿Cómo? paciencia, la bondad, la No, esos son los frutos. Los dones son don de ciencia, sabiduría, don de fe, sanidad, don de milagros, Profecía, lenguas, interpretación de discernimiento de lenguas. espíritus e interpretación de lenguas. ¿Usted se imagina entrar a una corte sin saber esto? No va a poder. Por más que usted sepa palabra y no tenga la revelación de los 9 dones del Espíritu Santo, de los componentes del trono de Dios, de la palabra, usted va a ser pescado frito arriba. Por más que esté en santidad. Ahora, la palabra de Dios dice que uno carece por falta de conocimiento y también por falta de revelación. Si nosotros subimos a una corte celestial, a una corte suprema, sin revelación, ¿usted cree que vamos a poder mover el mundo espiritual? No. No, ¿verdad? Ahora, no sé si vieron la prédica de la pastora Diana cuando hablaba de la piñata. Ya les voy a contar un poquito para que usted vea. ¿Ya? La pastora Diana, sí se me escucha, ¿verdad? Para ¿Quiere los que que no grite? conocen quién es la pastora Diana. Ya, para aquellos que no conocen quién es la pastora Diana, es la esposa del apóstol Franklin, ¿ok? De nuestra cobertura que está en Colombia. La pastora Diana hablaba de los cielos abiertos y decía, ¿no? Cuando el cielo se abre, es como una piñata acá. Supongamos, a ver, ¿quiénes quieren participar para dar el ejemplo de la pastora Diana, que de verdad ha sido de revelación? Dani, acá la mano, creo. ¿Alguien que quiera participar para recordar lo que ha hecho la pastora? Ese diseño se lo dio Dios. Ya, a ver, pónganse acá adelante. ¿Los dos? Faltan más personas, unos 3 más. 3 personas más que quieran participar. ¿Quién más? ¿Quién ¿Quién se se quiere ganar la bendición? La hermana La Liz. La hermana Rita, la hermana Gina. Amén, ¿no se quieren ganar la bendición? Santo Dios. Todos. Ya. Hagan los 3 un círculo, los 4 un círculo. Ya. Y alguien que esté afuera. Carolina, tú quédate afuera. Ya. La pastora Diana explicaba. Que agarren las manos, ¿verdad? Sí, ustedes agárrense la mano. Ya, tú quédate. Denilson, ya que estás por aquí, párate adentro. Allá adentro. Ya. La pastora Diana explicaba que cuando se abría acá el cielo y se abría la piñata, ¿quiénes recibían? Si la piñata está acá, ¿quiénes recibían? Hace tus manos ya que estás recibiendo, Denison. ¿Quiénes están recibiendo? Él, ¿no? Ahora tú pide pues. ¿Y ella está recibiendo? No. ¿Dónde está la atmósfera? Aquí, donde está Denison. Quiere decir, ella decía, que por más que los cielos estén abiertos y ella esté fuera de esa atmósfera, no va a recibir nada, así esté en santidad, así esté adorando, así esté claro. No va a recibir porque no está caminando dentro de esos cielos. ¿Me deja entender? ¿Quedó claro hasta ahí? Por eso, muchas gracias, amados. Por eso la pastora Diana decía, ¿no? Los cielos pueden estar abiertos, pero si usted no está dentro de una atmósfera profética,
usted no va a poder recibir nada. Pero ¿qué pasa cuando alguien está caminando con cielos abiertos? Las bendiciones lo persiguen. Ven, soy yo. Amén. Usted es de bendición. Cuando los cielos están abiertos, usted camina y y por su causa se empiezan a abrir cosas, se empiezan a manifestar. Amén. Donde quiera que esté, en el trabajo, en la casa, en el hogar. Por su causa los cielos se tienen que abrir. Eso pasa cuando entramos a una demanda y cuando accedemos al trono de Dios. Eso pasa cuando estamos bajo su gracia, caminando en revelación, en integridad, en autoridad, en leyes espirituales, en leyes de justicia, caminando en orden, en obediencia. El cielo está abierto todo el tiempo y donde yo vaya, el cielo se está abriendo. Amén. ¿No? ¿Me dejé entender hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque pasa. ¿Sí, hermana? Que han llegado preguntas por la demanda. Sí, un momento, todavía no hacemos demanda. Pero no, usted va a está preguntando. Sí, vamos a hacer. Vamos por partes. Entonces, eso, para que usted entre antes de hacer una demanda hay que entrar con revelación. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hay personas que dicen que no ven, que por más que estén en una iglesia profética, que estén orando, que están intercediendo, no ven respuesta. Por eso pasa, porque no está caminando bajo cielos abiertos. No me quiero desviar del tema, pero muchas veces cuando hay miembros, hay personas, le vamos a poner un ejemplo. Imagínense que usted esté en el trabajo y el reconocimiento que usted ha hecho de una labor es para usted y se lo dan a la otra persona. ¿Es justo? No. No es justo porque usted pagó el precio, ¿cierto? Eso pasa en una atmósfera profética y una iglesia profética, cuando muchos miembros quieren caminar con un sombrero ajeno. ¿Qué quiere decir? Que quieren la unción sin haber pagado el precio. Y para llevar a una demanda, a una corte suprema, hay que pagar un precio. ¿Un precio de qué? No de sufrimiento, no de padecimiento, sino un precio de búsqueda, un precio de revelación, un precio de intimidad. Qué fácil es venir acá y decir: pastora, quiero una demanda, hermanos, una demanda, y usted no hizo nada por pelear esa demanda. Dígame de quién es la culpa cuando no se desata esa demanda. Nuestra. No es de nadie más, la culpa es la responsabilidad es nuestra, ¿verdad? Ahora, conociendo los componentes, como veíamos acá en el libro, y el libro de los 12 cortes también lo menciona: los 4 seres vivientes, los 7 espíritus de Dios, los 24 ancianos, el trono de Dios. Ahora, ¿por qué no ha llegado este tipo de justicia a la tierra? No ha llegado porque no hemos sido expuestos a esta revelación. A partir de cuando recibimos revelación, quedamos habilitados para fluir en una nueva forma de manifestar la justicia de Dios. Ahora, si usted ahí tiene su espada en la mano, 1 Corintios 6, 1, 5. Este versículo habla de todo lo que podemos llevar a las cortes. Dice la palabra de Dios: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros. Lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahora, si usted agarra el libro de unción de juez, hay una parte que dice: el espiritual, ¿qué? Juzga todas las cosas. Pero aquí es juzgado. ¿Qué capítulo es? ¿Alguien me ayuda con este capítulo? Claro. Por favor, atentos. Capítulo 4. Capítulo 6, ¿no? Capítulo 6. En tu portada está. En la portada está. En tu portada. En tu Índice. ahí está. Capítulo 6. Capítulo 6.
¿Qué dice en el libro de unción de Juez capítulo 6? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera de Corintios 2:15. Ahora, sí se está entendiendo la revelación, ¿cierto? Si nosotros podemos ser quienes juzgan todas las cosas y no ser juzgados de nadie, dice, ¿cómo llevar una demanda ante la corte celestial? Nosotros los hijos de Dios podemos estar en 3 posiciones ante la corte. ¿Quiénes me dicen quiénes son esas 3 posiciones? No vea el libro. De demandante, de demandado. Y. De víctima. No, de demandante. ¿Cuáles son esas posiciones? Y testigo. Ya. Podemos estar como acusados, como demandados, como jueces o como testigos. Ahí está en el capítulo 6 del libro de unción de jueces. Todo eso usted tiene que saber, porque ¿cómo va a ser una demanda hoy día sin saber? Usted se va al cielo y de ahí el mismo diablo la bota. ¿Me dejé entender hasta ahí? ¿Lo encontró? Ahora, antes de entrar a hacer una demanda, hay 5 esferas donde podemos juzgar. ¿Cuáles son esas 5 esferas? ¿Cuáles son esas 5 esferas? Está en el libro. ¿Cuáles son esas 5 esferas donde podemos juzgar? Capítulo 7. Los santos pueden juzgar al mundo, los santos pueden juzgar cosas muy pequeñas, pueden juzgar a los ángeles, pueden juzgar las cosas de esta vida y podemos juzgar las cosas que se presentan en la iglesia. Vamos a hacer un estudio breve para poder hacer una demanda, para que no entre sin revelación. El siguiente capítulo, capítulo 8. ¿Quiénes reciben la facultad para juzgar? Los espirituales. Ya, pero ¿qué más? Un juez. Los jueces. Amén. Apocalipsis 24. Perdón. Mateo 7, 21, 23. Léalo, por favor. Ahí está en su libro. Léalo. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Vamos a leerlo juntos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En este caso estamos hablando de los destinos de las naciones, no de un don. Estamos hablando de un nivel de autoridad en Dios que pocos han descubierto y que pocos han tenido. Ahora, no todo el que levanta las manos un domingo podrá impartir la justicia incorruptible del cielo. Esto solo lo podrán lograr aquellos que han recibido la facultad para juzgar. En Apocalipsis 24 encontramos que dice, y vi tronos. Si son tronos, entonces estas personas son reyes. Son personas que recibieron el reino de Dios y que caminan de acuerdo a las leyes del reino. El juez supremo solo entrega la facultad de juzgar a los que cumplen. ¿A los que cumplen qué? Los requisitos. Ahora, por eso yo siempre digo, no es que la hermana Antoine diga, usted no puede entrar a la corte, usted no puede hacer... No, acá lo dice. El mismo apóstol lo dice. El juez supremo solo le entrega la facultad de juzgar a los que cumplen los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Caminar en santidad. Caminar en Justicia. ¿Qué más? En santidad. Santidad. Ser íntegros Caminar bajo la palabra de Dios. también. Todo eso. Entonces, con esta revelación creo que ya estamos listos para hacer una demanda, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Solo le hemos dado un breve repaso porque esto ya lo hemos llevado hace meses. ¿Alguna pregunta?
¿Alguien tiene una duda? Hermano, sus ojos creo hasta acá está llegando. ¿Qué preguntarte? Te voy a preguntar del COVID. Ya, haga su pregunta. Disculpa la tardanza, sino que ahí he visto en el tema de los que estaban en círculo, estaban protegidos. No, eso es por medio de la oración, ¿verdad? Esa era mi pregunta. ¿Cómo? ¿A quién vio? O sea, cuando estaban haciendo el sketch, Ajá. todos estaban ahí. Entonces eso es por medio de la oración, ¿verdad? Que todos están unificados. El que estaba afuera no estaba dentro de la oración. No, me refiero que cuando se desata una atmósfera profética y los cielos se empiezan a abrir, en esta atmósfera se está desatando todo lo que Dios está derramando: bendición, prosperidad, milagros, sanidad, finanzas. Pero imagínate una persona, es como cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, hay gente que se queda de espectador y dice desde afuera: Señor, yo también. No digo que Dios no le va a alcanzar su gloria o su misericordia, pero es muy diferente estar bajo una atmósfera profética y estar fuera de una atmósfera profética. No me va a llegar lo mismo que están recibiendo los que están dentro de esa atmósfera. Eso es. Como lo que dicen que algunos son oradores y otros son guerreros, ¿verdad? En distintos lugares, iglesias o por decirlo, en congregaciones. ¿Cómo oradores? Oradores son gente que solo se dedica a leer la Biblia, pero no a batallar. Ah, ya. Claro, porque la Biblia dice fe y acción. Ajá. Hay que poner la palabra por obra. Entonces, como decíamos, ¿no? Cuando nosotros estamos desatando una atmósfera profética bajo la cobertura de nuestra pastora y se desató una atmósfera, algo está fluyendo. Cuando yo decía, por ejemplo, hay gente que camina con sombrero ajeno, es que vamos a poner un ejemplo. La pastora está profetizando, ¿no? Lo que a veces hacemos, la profecía, el don de lenguas. Y por allá al fondo, al hermano Dani se le activó el don de las lenguas. ¿Por qué se le activó? Porque ya se desató una atmósfera profética. Obvio, porque está bajo una atmósfera profética, por eso se le activó. Porque al que busca, Dios le da, al que pide, Dios le da. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Si él ya ha tenido un clamor y estuvo dentro de una atmósfera profética, se va a desatar lo que en intimidad tuvo con Dios. ¿Me dejo entender? Amén. Ahora, hay gente que está bajo una atmósfera profética y no habla lenguas. No habla nada, ni orar sabe. ¿Me entiende? Nosotros podemos tener una atmósfera profética, pero si no estamos en constante búsqueda con el Espíritu Santo y no estamos en constante intimidad y unión con Dios, con el Espíritu Santo, nada se nos va a revelar por más que estemos en una atmósfera profética. ¿Eso qué significa? Que está caminando con cielos cerrados. Claro. Es por la falta de búsqueda. Entonces, eso, y cuando hablamos eso, como decía, ¿no? De sombrero ajeno, es que hay gente que estando dentro de una atmósfera profética empieza a profetizar y quiere liberar porque lo están haciendo acá adelante. Eso es caminar bajo sombrero ajeno, porque usted está caminando bajo la atmósfera, bajo la unción que se desató. Pero a ver, usted hágalo sola. Usted hágalo sola en su casa. ¿Usted cree que va a poder? No le estoy negando la autoridad que pueda tener, pero cada autoridad que ganamos, cada monte que ganamos, es un precio que cada uno ha pagado. ¿Me entienden? Hay 7 montes, ya ganamos el monte de la familia, tenemos autoridad para administrar bajo esa área por la legalidad que hemos ganado, pero bajo una cobertura. Si yo gané el monte de la familia, Dios me va a respetar, pero tengo que tener una cobertura para poder ministrar en esa área. Esa cobertura es mediante un permiso, ¿verdad? Sí. Mediante mis pastores. Claro, exacto. Más allá del diezmo de la ofrenda, son leyes de obediencia, leyes de justicia. ¿Quedó claro hasta ahí? Amén. Ahora, en el tema de la demanda que vamos a hacer, es igual. Si usted está aquí y dice, no es necesario hacer una demanda, no veo respuesta, uno tiene que examinarse por qué no veo una respuesta en una demanda. Nosotros, por ejemplo, hemos visto respuestas en todas las demandas que hemos puesto con la pastora. Entonces, el que diga que no ha visto una respuesta, tiene que examinarse qué le está sucediendo, o qué está haciendo mal, o cómo está caminando su vida. Porque por un anatema no podemos entrar al reino de los cielos. Para eso llevamos las clases de iniquidad, para encontrar la raíz de lo que nos evita llegar a la gloria de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, hoy vamos a hacer la demanda en el libro. ¿En qué página del libro les dije que estaba los pasos de hacer una demanda? Capítulo 9.
Ya, sí, ahí está. ¿Cómo presentar una demanda ante una corte celestial? La designación del juez. ¿Quién me explica qué es eso? Amén. Es a quien se le hace la presentación de la demanda. En este caso vendría a ser la Corte Celestial Suprema, pero también a la corte que estoy llamando. En este caso Isacar y las subcortes que se manifiestan. ¿Quiénes son los generales de la ley? Nosotros. Nuestros datos. ¿Cómo? Nuestros datos. Tus datos. Ya, sí, la persona que está demandando. Los hechos, bueno, está claro, para la razón por la que vamos a la corte. ¿Cuáles son ¿Qué son las pretensiones? Lo que tú quieres obtener. Ya. ¿Qué significa el daño emergente? Lo que la situación te causó a ti, por ejemplo, estrés, migraña, enfermedades, depresión, ansiedad, o sea, lo que es entidad y en esa situación causó a ti. Ya. Hasta ahorita ya estamos viendo quiénes entran a la corte, ¿no? ¿Cuál es el lucro cesante? Lo que yo quiero ganar haciendo la demanda. Por ejemplo, si juzgo porque me robaron, entonces quiero la recompensa con creces. Y ahora vamos a preguntar a los que les mandó a estudiar. ¿Qué es el daño inmaterial o moral? Lo que perdiste, lo que perdiste. ¿Cómo? Lo que perdiste. Ya. Tengo derecho a que me devuelvan lo que me vuelvan a me robaron. Claro. Si usted no sabe y no tiene relación, ¿cómo va a ir a hacer una demanda? Usted está ladrón, le va a decir, devuélveme. No, uno tiene que ir a la guerra. Entrar en una demanda es una guerra. ¿Usted ha visto lo que pasa en el Perú cuando se dan una conciliación padre y madre? Yo he visto. Se dicen la vela verde. Hasta se pelean por el hijo. Ya prácticamente quieren dividir al niño en mitad. ¿Es una guerra o no es una guerra? Sí, es una guerra. ¿Qué es el daño inmaterial o moral? Ya no sé lo que quiero recuperar. Ya. Bueno, las pruebas. ¿Qué se ponen en las pruebas? Fotos, videos, O mencionar el hecho de que te pasó. testigos. 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 Y también como testigos puedes usar a los ancianos, a los que está en Hebreos 11. O a ¿No ves testigos? A los 9 testigos, como por ejemplo en el caso de hijos, puedes llamar a Joel, porque la Biblia dice, ¿no? De Joel. Este es el libro. ¿Cuáles son las pruebas documentales? Todo está en el libro. ¿Cuáles son las... Léalo y dígalo. ¿Cuáles son las pruebas documentales? La denuncia. ¿Cómo? La denuncia. ¿Ya? ¿Qué más? Documentos que te respalden de lo que ha pasado. Amén, así es. ¿Cuáles son las pruebas testimoniales? Los testigos. Ahí es donde puedes apelar a llamar a un testigo de la palabra, o sea, de la Biblia, como está mencionado en el libro. Pero también podemos llevar Un a testigo una de demanda Dios. un testigo. Ajá. Que sea verídico y no miento. Obvio, Ese ese testigo tiene que estar alineado. Imagínense que usted haya pasado un problema y la testigo haya sido una chismosa, adúltera. ¿Puede ser la testigo? No. No puede, por más que sepa la verdad no va a poder porque Satanás la va a juzgar a ella por su pecado antes de que diga la verdad. ¿Me dejo entender? Por eso hay que saber caminar en ley de justicia. Y si va a tener un testigo, como dice la pastora, ¿no? A veces está en reunión y dice, vamos, yo tengo que tener testigos. Tienen que llevar al equipo. Pasa una demanda OB, nosotros lo respaldamos porque es una verdad legítima la que vamos a demandar por la vida de ella. Amén. Usted igual, si va a tener un testigo, si usted sabe, sus hijos fueron testigos y están y tienen una verdad legítima sin haberse corrompido por cualquier cosa, puede apelar como testigos. Amén. Pero si no están alineados a la palabra. No puede. Mejor voy a la demanda sola antes que esa demanda la pierda. Puedes ir a una demanda sola. Sí, como decía ella, nuestro testigo, la nueva testigo. Abogado, ¿quién es nuestro abogado? Jesús. Primera de Juan 2.1. ¿Cómo? Primera de Juan 2.1. Ah, ya. Que audio, Cristo nuestro abogado. Así es. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos del derecho? Los versículos. ¿Solo eso? No.
¿Qué más son los fundamentos de derecho? A ver, otra persona. Códigos penales. Por ejemplo, si estoy peleando estoy en mi demanda por una criatura, no por mi hijo, apelo a los fundamentos de derechos terrenales que se hablan en los artículos, a esos fundamentos, como también los fundamentos de derechos que están en la palabra. Entonces, por ejemplo, de terreno hay un montón de versículos de terreno como de generaciones. Así es. Nos respalda la palabra. ¿Cuáles son el juramento estimatorio? Que lo que tú digas es verídico. Y si no es verídico, ¿qué pasa? No pasa la demanda. ¿Está? Dani ya tiene su corte lista. Ahora, el número 8, notificaciones y firma. ¿Eso qué vendría a ser? Aquí se le va a notificar, por ejemplo, la demanda le puedes notificar a los, como mencionó el apóstol, ¿no? A esos demonios que están en Israel, que se les sea notificado que han sido demandados. A ver, abogada Ferry. Las notificaciones. Las notificaciones tienen que ser realizadas tanto para el demandante como para el demandado, para que también el demandante también pueda recibir, claro, pueda recibir, pero que también pueda él apelar, ¿no? Que le pueda dar un espacio para que él también se defienda. Ya, ahora yo una pregunta. ¿El demonio puede apelar? No. Sí, sí. Sí, Si es que está Sí, mal, sí es que tiene legalidad sobre Claro. ti. claro. Claro. Si yo estoy mal, él va a ir contra mí. Obvio, obvio. Por eso, ¿cómo tiene que ir una demanda? Alineada. No podemos entrar con mentiras, dice. No podemos entrar. Ya está, hermana. Gracias por haberlo resuelto mi duda. En realidad ahí deben estar dos abogados. Obvio, pastora, pero ¿qué vamos a hacer? Eso sería todo, ¿no? Y ahora qué sí sacar para que puedan hacer la corte. Y ahora sí, sacar. 141 creo que dijiste. No, 121, página 121. Más que nada para que sepa que van a Sí. levantar. Sí, porque la demanda lo va a hacer Fergie. A ver. No te escondas, Fergie. Bien. 121, Isaacar. Dígame en qué se mueve Isaacar. ¿Quién me lo dice? Finanzas. ¿Ya? ¿Qué más? Tener Son las recompensas. escondidas. Recompensa. ¿Ya? ¿Qué más? Riquezas, esmeralda, piedra, Eso a los revelación, Descanso, reposo, el pueblo de Dios y son servidores revelación, del pueblo. autoridad. Ni quiero como oro, plata, esmeralda, piedras preciosas. Trae recompensa a los que sirven. Podría ser uno de los mejores meses. Bien, vamos a hacer un estudio breve de Isaacar. ¿Alguien de acá es Isaacar, aparte de mí, yo y mi hermana? Hasta el 15 de diciembre, ¿quién cumple hasta el 15 de diciembre es Isaacar? No, hasta el 14. Ah, no, hasta el 14. Hasta mañana. Y luego empiezas a Bulón. Hasta mañana. Sí. Hoy día tenemos que hacer la demanda. ¡Ah! Hoy tenemos que hacer la demanda. ¿Alguien más es de Hoy Isaacar? se cierra. Hoy se cierra. No, hoy es No, No, mañana. mañana. Ya, bien. Voy a hacerles un estudio breve, pero anote, porque el libro ha sido breve, pero más detalle se lo voy a explicar. Preste atención, por favor, para que pueda mover en una de ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí en la iglesia? Sí. Presente. Bien. Isaacar viene del hebreo Isahar, cuyo nombre significa recompensado. ¿Qué significa Isaacar? Génesis 30, 17, 18 nos habla de que es el noveno hijo del patriarca hebreo Jacob y quinto hijo de Lea, una de las esposas junto a Raquel. Es el fundador tradicional de la tribu de Israel que lleva su nombre. Dice la palabra de Dios en Génesis 30, 17: y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz al quinto hijo, a Jacob. Y dijo: Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso me llamó su nombre Isaacar. De los hijos de Jacob surgieron las 12 tribus de Israel, y ya hemos visto quiénes son las 12 tribus. Ahora,
En Primera de Crónicas 7:1, los hijos de Isaacar fueron 4. ¿Quiénes fueron? Lo dice el libro. ¿Quiénes fueron? Fua, Tola, Job y no me acuerdo. ¿Puede leer su libro, amada iglesia? ¿Quiénes fueron los hijos de Isaacar? Tola. Y sin robo. Página 147. Tola, Fua, Job, Simrón. Simrón. ¿Qué significa Tola? Gusano. ¿Y cuál es su asignación? Recompensa. Transacciones. A temporadas diferentes de Dios. Transiciones a temporadas diferentes de Dios. ¿Qué significa Fua? Significa Rubia. Boca. Casi nada. ¿Cuál es su asignación? Añadir poder a las palabras que salen de la boca de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. ¿Qué significa Job? Hacer volver al que se fue. Significa regresar. ¿Qué puede hacer regresar en este tiempo? Lo que se fueron. ¿Qué más? Generaciones que están fuera de la presencia de Dios. Evangelismo. ¿Qué más podemos hacer regresar? Todo lo que hemos perdido. También La salud. podemos hacer regresar el avivamiento. El último es Simrón, significa vigilando. ¿Cuál es su asignación? Vigilar que Belial no permee lo profético y se corrompa. O sea que dentro de esta corte vamos a pelear contra el principal corruptor, que es Belial. Así que vaya ahí en silencio pidiendo perdón si ha pecado. Bueno, les voy a hablar de las 3 unciones de la tribu de Isaacar. Es algo que no lo dice el libro. ¿Me escuchan? Sí. No lo digo por el ¿Me escuchan? ¿Pueblo? Bien, vamos a seguir. Las 3 unciones de Isaacar, que me gustan las 3 unciones de Isaacar. Preste atención, los hijos de la tribu de Isaacar eran hombres especiales. La Biblia dice que tenían conocimiento de los tiempos. ¿Quiénes se mueven en los tiempos? Isaacar. Entendidos en los tiempos. Sí, son entendidos en los tiempos. Eso está ahí en el libro. Ahora, la Biblia dice que tenían el conocimiento de los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Si lo quiere comprobar, léalo en Primera de Crónicas 12:32. Esta tribu era la tribu más profética de las 12 tribus. Tenían un manto con 3 grandes unciones que les hizo sobresalir por encima de sus hermanos. La primera unción de Isaacar es la unción de la prosperidad. La segunda unción es la unción espiritual. Y la tercera unción es la unción del conocimiento en los tiempos. ¿Amén? ¿Lo tienen? Repítelo. La primera unción, unción de prosperidad. La segunda unción es la unción espiritual. Y la tercera unción es la unción del conocimiento de los tiempos. ¿Lo tienen? Sí. Un momentito, por favor. Un poquito de agüita. Bien. Vamos a hablar de la unción de la prosperidad. Carole, me avisas la hora, por favor. La tribu de Isaacar recibió la mejor porción de la tierra prometida, la extensa llanura de Jezreel con el Jordán con su límite. Josué 19:17. La cuarta suerte correspondió a Isaacar. Anote para que pueda saber cómo entrar a qué reclamar en la corte. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Estoy dando con versículos 19-18. Y fue su territorio Jezreel, Kesulot y Sunem. 19 Jafaraín, Sihón, Anaharat. 20 Rabí y Sion Abes. Y ahí menciona otros pueblos. Ahora dice, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Estas ciudades son sus aldeas. ¿Cuántas ciudades le pertenece a Isaacar? 16. 16 bendiciones podemos reclamar. ¿Usted sabía esa revelación? territorio, ahí tiene que ver con territorio. ¿Hasta ahí entendió? Se lo he dado con palabras. Josué 19, del 19 hasta el 23. Del 17 hasta el 23, perdón.
Habla de territorios. Todos los territorios que le dieron a Isaacar fueron 16 aldeas que le pertenecían. Usted puede estudiar cada versículo que está ahí, por supuesto, usted va a ver, va a recuperar tierras, generaciones, prosperidad, finanzas. Ahorita estamos hablando de la unción de la prosperidad, o sea que estamos en una tribu de poder movernos en territorios, porque hay una legalidad que se le fue dada a Isaacar. Amén. Ahora, la bendición de Jacob a Isaacar, ¿cuál fue? Cuando Jacob antes de morir bendice a sus hijos, bendijo a Isaacar. En Génesis 49:14 le dijo: Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Esa es la bendición de Jacob a Isaacar. Ahora vamos a ver la bendición de Moisés a Isaacar. En la bendición de Moisés, Zabulón e Isaacar son mencionados juntos y se les señala el destino de Isaacar en la actividad comercial. ¿En qué se mueve Isaacar? En el comercio. Ahora entiendo por qué todo lo que vendo, rayos, ¿sí o no? Si usted ahorita está en esa corte, usted puede moverse en el comercio. Un negocio. Ya va a acabar en unos días, ¿ve? Mañana. Anote, ¿en qué se mueve Isaacar? Lo dice la palabra. Deuteronomio 33:18 le dijo a Zabulón, dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, entre tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. ¿En qué monte se mueve Isaacar? En el monte Gerizim, es el monte de la bendición, monte para bendecir. Eso está en Deuteronomio 27, 12, 13, 14. Sí, eso lo voy a decir más adelante. Pero ahorita, Deuteronomio 33:18 dice: allí llamarán a los pueblos a su monte y allí sacrificarán sacrificios de justicia. ¿Cuáles son los sacrificios de justicia ahora? La ofrenda de justicia. O sea que ahorita en la corte en la tribu de Isaacar, ¿qué podemos mover? Ofrenda de justicia. Ofrendas de justicia. Hoy día podemos ver una ofrenda de justicia. Por supuesto. ¿Qué más dice? Por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Usted lee la palabra, yo cuando leo la palabra entiendo, claro que Dios me está diciendo, antes de chupar la abundancia de los mares, tengo que hacer un sacrificio de justicia. Sacrificio. Una ofrenda. Ahí dice. Una ofrenda de justicia. Porque ¿cómo puede venir la bendición sin antes haber pagado un precio? Ahora, pagar el precio comercial no es ofrenda, también es dar una ofrenda, una ofrenda de justicia. Estamos en los tiempos de Isaacar, porque acá dice, miren, llamarán a los pueblos a su monte. ¿Cuál es el monte de Isaacar? El monte Gerizim. Y dice, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. ¿Qué tenemos que hacer antes de pasar eso? Ofrenda. ¿Ofrenda de qué? De justicia. Ahora vamos a hablar del segundo punto, que es la unción espiritual. Su conocimiento de la palabra de Dios los hizo ser maestros en Israel. Su consejo, interpretación de la escritura se recibían como palabra totalmente autorizada. Y aparte, Isaacar era una de las 6 tribus que estaban en el monte Gerizim para declarar bendiciones sobre su pueblo. Deuteronomio 27:12. Dice la palabra de Dios: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Los que se mueven en el monte de Gerizim es Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y también está el monte para bendecir. Eso está en la Biblia. Ahorita estamos hablando del monte para bendecir. Deuteronomio 27:12. El Simeón, Leví, Judá, ¿qué más? Isaacar y José. Ahí está. Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Esa es la unción espiritual de Isaacar. Moverse en el espíritu de consejo, interpretación de la escritura, y aparte se mueve en el monte para bendecir, declarar bendiciones sobre el pueblo. Ahora vamos a hablar del tercer punto, que es la unción del conocimiento de los tiempos de Dios. Voy a tratar de correr, que ya estamos con la hora. Bien, los hijos de Isaacar eran también astrónomos, que mantenían un registro de los tiempos y las estaciones. Eran expertos en la fijación de los inicios de año y el comienzo del mes. Ellos entendieron el significado de los cambios de la luna, los periodos solares y los signos de las estrellas, y le decían a Israel qué hacer y cuándo hacerlo. Ahora, Primera de Crónicas 12:23.
Voy a dar los versículos nada más. Primera de Crónicas 12:32. En Primera de Crónicas 12:32 dice la palabra de Dios: los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho serían todos sus hermanos. Ahora hay que aclarar algo. Los hijos de Isaacar entendieron que era el momento para que Dios cumpla la palabra profética dada por Samuel 17 años después. ¿Qué quiere decir? Que esta tribu sabe cuándo y cuándo ejecutar la palabra de Dios. Amén. Ahora, Primera de Samuel 15:26. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, porque el estudio es demasiado extenso y ya estamos con la hora. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Ahora, el dibujo de la tribu de Isaacar es el burro, ¿cierto? La pastora dio la clase de Isaacar hace 2 semanas. Todos estuvieron presentes, ¿cierto? Para hacer, ¿qué significan los burros en la Biblia? Debían ser redimidos, eran valiosos, debían ser cuidados, el enemigo debía tratarlos bien, eran protegidos en Sabbat. Ahora, ¿qué más? Con los hermanos de José para cargar alimentos en la época hambruna, llevaban las provisiones, sacaron a la familia de Moisés de Egipto, vencieron a Balaam, se mueve con Sansón a destruir 1000 enemigos, con Zacarías profetizando la venida del Mesías, lo cual se cumplió en Mateo 21:1. ¿Hasta ahí se entendió todo lo que se mueve Isaacar? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí para que Fer ya haga la demanda de una vez? Sí, pero no sé si la manera sí lo van a hacer. Sí, pueden ir haciendo su demanda ahorita para este. ¿Vas a enviar a alguien para que lo mire? También despídete. Despide. Bueno, eso es todo, hermanos. Bendiciones.